Estimados hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión para el día de hoy, 19 de febrero, titulada La Confesión de Pedro, y está tomada del libro devocional de John Stott. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16. Jesús no quería que la gente conociera la realidad de su mesianismo hasta tanto estuvieran preparados para comprender su índole. Es lo que se ha llamado el secreto mesiánico. Pero ahora llegamos a la importante ocasión en la que Pedro, por primera vez, hizo una confesión explícita de Jesús como el Mesías y luego llegó a comprender, no sin antes protestar, la necesidad de la cruz. Fue el punto crucial en el ministerio de Jesús. Jesús llevó a los discípulos consigo muy al norte, a la aldea de Cesarea de Filipo, en las laderas del monte Hermón y cerca de las fuentes del río Jordán. Aquí, en la privacidad y soledad de ese ámbito, les hizo dos preguntas. La primera de ellas se refiere a la opinión pública y ellos respondieron que la gente pensaba que él era Juan el Bautista o Elías o Jeremías o algún otro profeta. En la segunda de sus preguntas quería saber quién pensaban ellos que era él. Simón Pedro, líder y vocero de los 12, soltó bruscamente, Tú eres el Cristo. Según el relato de Mateo, Pedro agregó, el Hijo del Dios viviente, aunque probablemente usando el título en su sentido mesiánico limitado. Entonces, apenas había dado Pedro testimonio sobre Jesús, Jesús dio testimonio sobre Pedro. Primero, dijo que Pedro había llegado a esa convicción no por el razonamiento humano, sino por la revelación del Padre. Segundo, que Pedro era en un sentido la roca sobre la cual el Mesías construiría una comunidad que perduraría para siempre. Este, por supuesto, es un versículo controversial, pero al definir nuestra comprensión del mismo, será sabio recordar que a lo largo del Nuevo Testamento, la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo mismo y que la mayoría de los primeros padres de la iglesia enseñaron que la roca en este caso se refiere a la fe que profesó Pedro y no a Pedro profesando su fe. Tercero, Pedro recibió las llaves del reino, las que más tarde usaría, hablando en sentido histórico, para dar ingreso en el reino de Dios primero a los judíos, luego a los samaritanos y más tarde a los gentiles. Un detalle más, apenas Pedro hizo su confesión de fe, Jesús les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ver por ejemplo Marcos capítulo 8, versículo 30. Mañana veremos que esta fue la última vez que Jesús dio esta orden de silencio y sabremos por qué. Para profundizar y ser alentado puedes continuar leyendo Mateo capítulo 16 del versículo 13 al versículo 20.